El 28 de noviembre del año 2009, una serie de llamadas al 911 ponían alerta a la policía de Burlingame, una ciudad ubicada en el condado de Osage, en el estado de Kansas, en Estados Unidos. La primera llamada la realizaron unos vecinos que alertaban de un posible robo. La segunda llamada era espantosa. Una joven gritaba pidiendo ayuda. Alguien estaba en la casa y ella le gritaba que se fuera mientras exclamaba: «Nos está matando a todos». Y la tercera llamada se realizó apenas unos minutos después de la segunda. Un vecino de la zona le había abierto la puerta a un niño de 10 años que pedía ayuda, mientras aseguraba que en casa de su abuela había habido una masacre. ¿Qué tenían estas llamadas en común? ¿Qué había pasado entre un posible robo y una matanza justo el fin de semana después del Día de Acción de Gracias? Vamos a desgranar los detalles en el caso de hoy. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. El sábado 28 de noviembre de 2009, el ayudante del sheriff Nathan Purling estaba terminando papeleo en su oficina cuando recibió una llamada alertando de un vehículo sospechoso en Burlingame. Era poco después de las 6 de la tarde y un vecino informaba de que una camioneta pequeña circulaba a gran velocidad cerca de su casa. Habían visto a un hombre detenerse, bajar del vehículo y caminar por la carretera. Luego le habían visto regresar otra vez cargando un objeto grande que no pudieron identificar. Estos vecinos, pensando que este señor estaba robando algo, cogieron una linterna y salieron a enfrentarse a él. Lo que pasa es que el sospechoso colocó el objeto en el asiento trasero, volvió a subir al vehículo y se marchó. No les dio tiempo a llegar. Justo cuando los vecinos se acercaban a él, el ayudante del sheriff Purling llegó para ver qué estaba ocurriendo. Pero apenas un par de minutos después entró otra llamada por la radio. Provenía de la misma zona, pero esta vez era mucho más alarmante. Alguien estaba acabando con la vida de varias personas en el 905 de Topeka Avenue. Al menos una persona se había salvado. Eso lo sabían porque la tercera llamada que entró esa noche alertó de que un menor estaba sano y salvo en su casa pidiendo ayuda, después de decir que en esa misma casa alguien estaba acabando con la vida de todos. Por lo tanto, sabían que este niño estaba todavía vivo y la persona que estaba llamando a la policía también debería estarlo porque estaba llamando pidiendo ayuda. Así que el objetivo de la policía estaba clarísimo, era llegar al 905 de Topeka Avenue cuanto antes. El ayudante del sheriff entró en la vivienda. La primera persona que encontró fue a Dorothy White, una mujer de 89 años. Estaba sangrando profusamente en el suelo de la cocina y había recibido varios disparos, pero aún estaba viva. Luego encontraron a su nieta, Karen Kayler, de 44 años, en el comedor. Había recibido 2 disparos y había fallecido ya cuando el agente o después los agentes llegaron al domicilio. Emily, de 18 años, hija mayor de Karen, fue hallada muerta detrás del sofá en el salón y también había recibido 2 disparos, siendo el segundo probablemente el que había acabado con su vida. Desde la planta de arriba, una voz débil pedía ayuda. «No quiero morir», decía. Era Lauren, de 16 años, hija menor de Karen y hermana de Emily. El agente se quedó junto a Lauren cogiéndole de la mano mientras llegaba la ambulancia. Este señor Nathan sabía que las heridas que tenía la joven eran fatales y quiso estar con ella para acompañarla en sus últimos momentos. Ella solo decía: «No quiero morir». El ayudante del sheriff Purling le preguntó quién les había hecho esto y Lauren contestó: «Craig». Este hombre preguntó: «¿Quién?», y dijo: «Mi papá». ¿Pero qué lleva un hombre de familia a cometer semejantes aberraciones? Weatherford es una ciudad ubicada en el condado de Parker, en el estado estadounidense de Texas, conocida por tener un paseo marítimo flotante más largo de Estados Unidos y por ser la capital mundial del caballo de corte,
Concentrando a los mejores entrenadores y criadores, Weatherford tiene algo más de 25.000 habitantes. Y allí vivía la familia Kayler, James Craig Kayler, a quien llamaban Craig, que era el marido, su esposa Karen, sus dos hijas, Emily de 18 años y Lauren de 16, y luego estaba su hijo Sean de 10 años. Y vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo para ver cómo se conoce esta pareja y qué lleva a la situación que vamos a tratar hoy en este episodio. Craig estaba en su último año de carrera de ingeniería en la Universidad Estatal de Kansas cuando conoció a Karen, que cursaba su primer año. Ambos eran estudiantes ambiciosos e inteligentes y compartían muchas cosas en común. Sus amigos decían que eran la pareja con la que todos se comparaban y que todo el mundo sabía que iba a ser una pareja muy exitosa cuando se graduaran, que lo tenían todo, lo típico, ¿no? La familia Barbie y Ken, que todos como que tienen un poco de envidia. Karen conoció a Craig a través del hermano de este y en cuanto los dos se vieron por primera vez, se encantaron. Ella era una chica que hacía muchísimo deporte y le encantaba mantenerse en forma, y Craig era exactamente igual. También él era un poco friki y a ella eso de que él fuera así, friki, le llamó la atención. Y estas cosas unieron a la pareja, entre otras muchas cosas, sobre todo también la idea que tenían de formar una familia, tener hijos, una buena casa, el sueño americano que se dice, ¿no? Él venía de una familia no demasiado boyante, sus padres tenían una granja y habían hecho grandes esfuerzos para que sus hijos pudieran estudiar en la universidad y llegar a ser alguien de provecho algún día. Por eso, cuando terminó la carrera y le ofrecieron un buen puesto de trabajo en Colorado, no se lo pensó dos veces y aceptó. Karen no había terminado aún su carrera, ya que Craig era un par de años mayor que ella y ella, tenía dos opciones. O se quedaba en Kansas a terminar su carrera mientras Craig se mudaba a Colorado para después ella unirse a él, o dejaba la carrera y se iba con él. Eligió dejar la carrera, seguir a su pareja, con el que, un año y medio después de empezar a salir, se había comprometido. Ambos se casaron en 1985 y se mudaron a Colorado. En Colorado a Craig le iba muy bien en su trabajo y además estaba estudiando un MBA en finanzas. Por su parte, Karen trabajaba de modelo ocasionalmente, a veces en programas de televisión y otra en revistas. En abril de 1991, Karen y Craig tuvieron a su primera hija, Emily. En el año 1992, ya con su hija, la pareja se volvió a mudar, esta vez a Greenville, a Texas, donde a Craig le habían ofrecido un nuevo trabajo. Y un año después, en mayo de 1993, nacería su segunda hija, Lauren. Karen tenía clarísimo que no quería tener más hijos, pero Craig, por el contrario, quería varios más. Y llegaron a un acuerdo en el que, habían acordado que tendrían uno más, entonces ella se operaría para no tener más hijos. En el año 1999 tuvieron a su tercer hijo, en esta ocasión un chico de nombre Sean. Y parece que fue Craig el que finalmente se hizo una vasectomía. A pesar de que había decidido ella que se iba a operar, dijo él, me hago yo la vasectomía, y con los 3 hijos estaban felices. Fue al nacer Sean cuando a Craig le ofrecieron el trabajo de su vida y la familia volvió a mudarse, esta vez a Weatherford, también en Texas, a algo más de 400 kilómetros. Se establecieron en una casa muy bonita y eran una parte clave de la comunidad, siempre involucrados en todo, dispuestos a dar la bienvenida a los recién llegados. Karen solía hornear pasteles y preparar comida para todos, lo típico que vemos en las películas americanas. Así era esta pareja, de cara al exterior, ¿vale? Emily, la hija, asistía al St. Louis College of Pharmacy y Lauren era una estudiante de honor en una escuela secundaria de Columbia. Las adolescentes también formaban parte de una banda en la que tocaban y cantaban y a menudo mostraban su talento en la ciudad. Los vecinos decían que, aunque sonara a cliché, realmente era la familia americana perfecta y mucha gente los admiraba. Craig era el hombre de familia, el que se llevaba al niño a pescar y a hacer cosas de chicos, y Karen era la mujer que siempre lo tenía todo listo y preparado, la casa impoluta, los niños bien vestidos y la nevera siempre llena. Pero como en toda historia, había algo que no era tan idílico en casa de los Kayler. Para Craig la imagen era muy importante, todos menos la suya,
Y os explico. Si su hija sacaba 9 en vez de 10, ya había bronca. Si todos en esa casa no eran perfectos, había un problema. Todos tenían que ser perfectos, menos él, que no pestañeaba al decir públicamente cosas como, por ejemplo, que las mujeres no merecían puestos de responsabilidad, ese tipo de tonterías. Y luego dicen las malas voces que era un cutre, un tacaño, y que a pesar del dineral que ganaba al mes, pues no tenía la más mínima intención en gastarse nada de su dinero, si por ejemplo tenía que gastar algo durante sus horas de trabajo. Es decir, iban a comer, intentaba que le invitaran, iban a clubs de striptease, pedía a los compañeros que le dieran dinero para que las chicas le hicieran cosas a él. Él no se gastaba un duro. Y esto, por supuesto, también se reflejaba en casa. Él tenía un presupuesto semanal que era el que le daba a su mujer y con esto Karen tenía que hacer maravillas y no se podía pasar un céntimo del presupuesto. Y si lo hacía, tenía todo el rato que estar justificando cada mínimo gasto que hacía con facturas, tickets, explicaciones, justificaciones. O sea, cree que era el hombre controlador por excelencia. No tranquilo con controlar el aspecto económico de la casa, Craig exigía a su mujer tener relaciones íntimas todas las noches exactamente a las 8:30. Parece que a las 8 tenía que parar lo que estuviera haciendo, si estaba hablando. Todo el mundo sabía que a las 8 de la tarde esa mujer ya no estaba disponible para la gente y se tenía que centrar en su marido. Lo tenía todo cronometrado al milímetro. Karen dijo que, pues que hacía todo lo que él le pedía para mantener la paz, que ni siquiera se le pasaba por la cabeza decir que no, porque si no sabía lo que pasaba. Pero las cosas estaban empeorando y se sentía atrapada y asustada. Incluso le llegó a comentar a su hermana que quería encontrar una salida, no sé, hacer algo que solo fuera suyo y que él no pudiera controlar. Y así fue como decidió inscribirse en un gimnasio local durante el horario escolar de los niños y mientras Craig estaba en el trabajo. Era buena, muy deportista y pasaba muchas horas, por lo que finalmente fue contratada como instructora de fitness. Era una carrera completamente distinta y algo que a ella le entusiasmaba, ya que le gustaba el deporte, mantenerse en forma y era una manera también de salir de su rutina diaria. Para su sorpresa, cuando Craig se enteró de que su mujer iba al gimnasio, lo aprobó, diciéndole que mientras estuviera en casa a tiempo para cuidar de los niños, no había ningún problema. Y un día en el gimnasio, Karen conoció a una compañera, a Sunny Reis, o Sunny, otra entrenadora personal. Desde el primer momento fueron inseparables, tenían muchísimo en común y pasaban todos los turnos juntas. Al poco tiempo, entre ellas se fue desarrollando una relación romántica y comenzaron una aventura. Karen sabía que no podía mantener esta relación en secreto durante mucho tiempo y sabía que tenía que decirle la verdad a Craig y contárselo todo. Y así lo hizo. Craig no pareció tener ningún problema, todo lo contrario. De hecho, alentó a su mujer, empezó a mandarle mensajes a Sunny, también le mandaba flores, le pedía un trío. Para él, que esta mujer formara parte ahora de su matrimonio, era darle como una chispa, darle una vidilla a su matrimonio, algo que parece que se estaba apagando. Y quizá pues meter una tercera persona a él, esto le venía bien. Esto es lo que pensaba él, porque para su mujer y Sunny la relación era entre ellas, el marido aquí no pintaba nada. Entonces, pues este señor le dijo a Karen que no tenía ningún problema siempre y cuando él estuviera incluido y que ella no lo dejara. También creo que en algún momento le decía que se fueran de viaje, que hicieran cosas juntas y que si en algún momento ella podía ver cómo tenían relaciones, pues fenomenal. Y creo que esto pasó en una ocasión. Pero Karen y Sunny no querían saber nada de la relación de tres que este señor estaba proponiendo. Querían que solo fuera entre ellas. Y Craig se sintió humillado y comprendió que no había ninguna posibilidad de incorporar a Sunny al matrimonio. Es decir, esta idea que se había montado él del trío maravilloso, pues era solo en su cabeza, porque en la de su mujer no. Por supuesto, a Craig esto le sentó a cuerno quemado y quería que esta Sunny desapareciera por completo y que la aventura entre su mujer y esta compañera de trabajo terminara. Pero Karen y Sunny siguieron viéndose
y parecía que Karen ya estaba completamente fuera de su matrimonio. Tras unos meses, Craig decidió que la mejor manera de tener esa relación era mudarse con la familia fuera de la ciudad. Otra vez. Comenzó a buscar un cambio de carrera que lo permitiera y consiguió otro trabajo en Columbia, en Missouri, donde se convirtió en el empleado mejor pagado de la ciudad. Él se mudó unos meses antes que Karen, mientras ella terminaba, pues de cerrar todo lo que tenían pendiente, las clases de los chicos, el trabajo como instructora de fitness, su trabajo con la comunidad, la casa y, por supuesto, aprovechó tiempo para pasarlo con Sunny o Sunny, ahora que su marido no estaba cerca. Craig esperaba que con este cambio de ciudad las cosas volvieran a la normalidad, a su normalidad. Y como Karen y Sunny ahora estaban separadas por casi 1100 kilómetros, se sentía confiado en que la relación se iba a terminar sí o sí. Pero no fue así. Él no sabía que ellas habían hablado de seguir juntas y mantener una relación a distancia. Se enviaban correos electrónicos, se llamaban, se mandaban mensajes y se encontraban a escondidas a mitad de camino. Craig había permitido que Karen volviera a estudiar y a que siguiera trabajando como monitora de fitness. Y es muy duro esto que acabo de decir, porque una pareja no tiene que permitir, o no nos tiene que permitir hacer nada. Aquí cada uno que haga lo que crea y si al otro no le viene bien, pues hasta luego. Pero esto de mi pareja no me permite hacer X, creo que es de las frases más duras que yo he podido escuchar. Y hacedme caso que la escucho más de lo que me gustaría. Bueno, pues Craig era de esos que permitía o no permitía a Karen hacer ciertas cosas y era evidente que el matrimonio entre Karen y Craig se había vuelto lo peor y muy tóxico. Para este momento era él el que controlaba lo que hacía, con quién lo hacía, si salía, si dejaba de salir, lo controlaba absolutamente todo. En diciembre de 2008, para la víspera de Año Nuevo, los Kayler asistieron a una fiesta en Weatherford, en su antigua ciudad. Muchos vecinos estaban presentes, incluida Sunny, que vivía allí. En varios momentos de la fiesta, algunos invitados vieron a Karen y a Sunny juntas y era muy evidente que algo estaba pasando. Era como que tenían mucha complicidad, bebían del mismo vaso con pajita, se hacían carantoñas. Que uno no es tonto y la gente se estaba dando cuenta. Digamos que había pasado de ser un secreto entre Craig, Karen y Sunny a algo bastante público. Y aquí Craig se volvió loco. Para él la apariencia era muy importante. Llamó a la hermana de Karen para contarle lo que estaba pasando, como si su mujer tuviera 2 años y tuviera que darle parte de todo a la familia. Y yo aquí supongo que la hermana intentaría apaciguar la situación o le mandaría a la mierda, pero supongo que se la soplaría a 3 pueblos que su hermana estuviera con una mujer y más sabiendo cómo se las gastaba Craig, ya que su hermana pues le mantenía informada de cómo era este señor. Frustrado porque la hermana de Karen pasaba de él y su propia mujer tenía claro que con quien quería estar era con Sunny y no con él, Craig se puso a gritar en medio de la fiesta como un energúmeno, diciendo que su mujer estaba manteniendo un idilio con una mujer a grito pelado. Y a Karen esto, pues imaginaos si le importó, que cogió, se giró y le dio un beso a Sunny delante de todo el mundo. Y la cosa ya se estaba yendo de madre y ese no era el principio de año que la gente que había organizado y acudido a esa fiesta estaba esperando. Así que el matrimonio Kayler fue invitado a abandonar el evento. Y la cosa, una vez que salieron, no fue a mejor. El matrimonio empezó a gritarse, Craig empujó a Karen y ella se golpeó la cabeza contra el suelo. A pesar de todo esto, ambos intentaron que las cosas mejoraran. Karen acudió a terapia para intentar solucionar las cosas en su cabeza y la conclusión a la que llegó fue la de pedir el divorcio. De hecho, inició los trámites legales y se mudó a la habitación de invitados. Craig sabía perfectamente que su todavía mujer y su excompañera de trabajo del gimnasio seguían estando juntas. Le había visto cartas que Sunny le había escrito, había entrado en su correo electrónico, él estaba al tanto de todo, la controlaba, era tenía manía, persecutoria, le perseguía todo, un poco psicópata este señor. En marzo de 2009 las cosas se intensificaron aún más y tras otra pelea que se volvió física, Craig fue arrestado. Él le dijo a la policía que había abrazado con fuerza a su mujer y que ella se había resistido y que se había ido todo un poco de madre.
Karen dijo que él la había agarrado violentamente, dejándole moratones. Ella presentó una declaración en la que decía: con el tiempo se ha hecho evidente que Craig es controlador. He aprendido que es capaz de usar la fuerza. Los problemas varían, pero descubrí cómo evitar que las cosas se pusieran feas. Cuando el problema era el dinero, no le decía cuánto costaban las compras, la ropa, etc. Cuando se trataba de mantener relaciones, decidí que era más fácil darle lo que quería cada noche que negarme. En algunas ocasiones me negué. Se sabe que puede ser violento y cruel. Tengo miedo de que esto escale hasta que alguien resulte gravemente herido. Karen presentó cargos, solicitó una orden de alejamiento y ella y los niños se mudaron de casa. La gente que conocía a la pareja dijo que este fue el momento en que Craig se volvió aún más retraído y errático. Ya no quería tener nada que ver ni siquiera con sus hijas, con Lauren y con Emily, y solo quería ver a su hijo Sean, diciendo que sentía que sus hijas lo habían traicionado al ponerse del lado de su madre. Esto empeoró cuando Lauren y Emily dijeron que aceptaban a Sunny y que estaban felices de ver a su madre feliz. Y Craig estaba furioso. Se refirió a sus hijas como cadáveres en descomposición y las llamaba mini Karens y hacía comentarios homófobos. Claro, cuando proponía mirar a su mujer con otra mujer no le daba asco, pero ahora que su mujer pasaba de él y se había enamorado de una mujer, ahora ya sí. Una de las hijas parece que públicamente en Facebook dijo que era bisexual y estaba un poco hasta las narices de los comentarios de su padre y de cómo trataba a su madre, y en alguna ocasión le llegó a decir: píllate una prostituta y supéralo ya. Pero Craig estaba obsesionado y dolido. Amigos dijeron que comenzó a acosar a Karen y a espiarla, entrando en la casa para instalar cámaras y hackeando sus correos electrónicos. Este señor recopiló más de 3.500 páginas con documentación de cuando su mujer veía a Sunny, lo que hacía, lo que dejaba de hacer. Decía que había mantenido relaciones con su nueva novia delante de sus hijos, cosa que era mentira. Y estas 3.500 páginas no solo se las mandó al abogado, sino que se las envió a todo el que pilló, compañeros de trabajo, familiares, como un auténtico psicópata. La policía volvió a ser llamada cuando Karen descubrió que Craig había pinchado las ruedas de su coche y estaba arrancando cables del exterior de su casa. Craig comenzó a tener problemas en el trabajo, saliendo sin aviso de la oficina para ver qué estaba haciendo Karen, y esto llevó a que su jefe Bill le pidiera discretamente que renunciara en septiembre de 2009. Esto había afectado su concentración en el departamento de una manera que no era probable que cambiara en el futuro cercano. Es decir, se había cargado ya su matrimonio, la relación con sus hijas era un desastre y se había quedado sin trabajo. Así que recibió 2 meses de salario y 1 mes de indemnización. Como no parecía haber otras oportunidades laborales, Craig se mudó nuevamente con sus padres y como ahora la pareja estaba legalmente separada, pues encima aún tenía que pagarle a Karen más de $3.000 al mes en manutención infantil. Íbamos sumando y siguiendo. Y avanzamos hasta Acción de Gracias de 2009, cuando Karen, sus hijas, Emily y Lauren, y su nueva pareja Sunny pasaron las fiestas en casa de Lynn, la hermana de Karen. El niño de 10 años, Sean, las pasó con su padre Craig. Pero Karen quería que todos sus hijos y Sunny visitaran también a su abuela Dorothy, con quien mantenía una relación muy estrecha y lo celebraba todos los años con ella. Así que al día siguiente fue a buscar a su hijo para hacer este viaje y que todos, ella, sus hijos, se fueran a ver a su abuela. Dorothy, de 89 años, vivía en una tranquila granja en una ciudad de menos de 1.000 habitantes en Burlingame, Kansas. A pesar de las numerosas discusiones, la relación tensa, el divorcio pendiente, las deudas sobre la custodia de los hijos y los problemas económicos, Karen dijo que tenía esperanza de que pronto pudieran encontrar una solución. Craig estaba a solo días de comparecer ante el tribunal por el incidente ocurrido meses antes y se había programado una audiencia para enero para comenzar el proceso de divorcio después de las fiestas. Y todos eran bastante optimistas de que las cosas podrían avanzar de la manera más tranquila y apacible posible.
El sábado 28 de noviembre de 2009, el ayudante del sheriff Nathan Purling recibió la llamada de un posible robo, pero cuando iba camino de ese sitio donde habían alertado los vecinos, recibió otra alerta de algo que estaba pasando en casa de Dorothy. Y mientras iba en dirección a casa de esta mujer, recibió una tercera llamada de un vecino alertando de que un niño de 10 años les había avisado de que en casa de su bisabuela había ocurrido una masacre. Y lo que os he contado al comienzo de este episodio, tirada en el suelo de la cocina estaba, aún con vida, Dorothy White. Dentro, en el salón, Karen y su hija Emily muertas. En la planta superior estaba aún con un hilo de vida la pequeña Lauren. Tanto Dorothy como Lauren dieron el nombre de Craig antes de ser llevadas a un centro hospitalario. Trágicamente, Lauren sucumbió a sus heridas primero y fue declarada muerta poco después de llegar al hospital. Dorothy aún luchaba por su vida, pero lamentablemente no parecía haber esperanza. Quedaba una persona más que había estado allí, Sean, y las autoridades aún no se habían dado cuenta de cuánto había presenciado este niño. Sean dijo que estaba limpiando unas monedas antiguas con su madre, que se las habían encontrado, y mientras estaban los dos en el fregadero, frente al fregadero, Craig, el padre, entró a la casa por la puerta trasera con un AK-47 y disparó contra Karen. Sean dijo que se agachó y corrió tan rápido como pudo para salir por la puerta trasera. Luego se le ocurrió ir hacia la puerta principal con la esperanza de volver a entrar y alcanzar el teléfono. Abrió la puerta con cuidado y escuchó más disparos, y al hacerlo vio a Craig caminando por la casa, así que cerró la puerta y salió corriendo a pedir ayuda a unos vecinos. La policía ya había emitido una alerta para localizar a Craig. Una residente vio a alguien abandonar su vehículo en medio de la nada y correr por una carretera desierta. Llamó para dar el aviso. Encontraron el vehículo y coincidía con la descripción del que los vecinos habían visto esa noche, por lo que estaban seguros que era el de Craig. Al registrar el vehículo encontraron municiones, medicamentos para la ansiedad que no había abierto, había una mochila con jabón, toallas, papel higiénico, algodones, tenía algo de comida enlatada, pero Craig no estaba allí ni cerca ni nada. Lo que dijo el ayudante del sheriff, que fue el que llegó primero a la escena, fue que lo que más le había impactado y para lo que aún no tenía respuesta es cómo un padre podía haber hecho eso a sus propios hijos. Y literalmente tuvo que perseguir a una de sus hijas por la casa, que fue, ya os digo, fue una masacre. Este ayudante del sheriff fue el primero en llegar a uno de los crímenes más horribles que el condado de Osage haya visto jamás. Craig Kayler fue finalmente localizado. Eran alrededor de las 7 de la mañana y caminaba al costado de la carretera, confundido, perdido, desaliñado. Y sabía que esto iba a pasar y cuando se acercaron los agentes no salió corriendo, dijo: soy el hombre que están buscando. Les dijo que estaba armado con un revólver y también con varias navajas, y también encontraron cientos de dólares en efectivo, unos guantes, una linterna y una bolsa de caza. Fue arrestado sin incidentes y llevado a comisaría. Él dijo que estaba especialmente molesto cuando se dio cuenta de que sus hijas no solo aprobaban la relación entre su madre y su compañera de trabajo, sino que además viajaban con ella para ver a Sunny como si fueran todos una familia. Y cito textualmente, decía: estaban sentadas juntas, frotándose las piernas y haciendo un espectáculo. Todo se salió de control, las cosas dieron un giro increíble. Yo con este frotándose las piernas, la verdad que creo que este señor estaba más enfermo de lo que realmente nos parece en un principio. Los niños dice que le dijeron que se iban a quedar en un hotel donde estaba Sunny y él no podía aceptar que sus hijos estuvieran con su madre, con la nueva novia de su madre. No, en su cabeza no cabía que su mujer le dejara, y mucho menos por una mujer. Entonces él, dijo que no es que estuviera enfadado, que se sentía frustrado. Keller fue acusado de asesinato en primer grado y allanamiento agravado. Su fianza se fijó en $10 millones y poco después de las 4 de la tarde del 1 de diciembre, Dorothy White también falleció. En diciembre de 2010 se celebró la audiencia preliminar, donde presentó una declaración
de demencia, la única defensa contra el asesinato capital. Sus abogados afirmaron que había sufrido un colapso mental debido a la relación extramatrimonial de Karen. Bueno, pues dijo que esto, sumado a la pérdida de su trabajo y a tener que mudarse con sus padres, pues que había avivado el fuego, que fue un cúmulo de cosas y que saltó. Alegaron que los medicamentos los tenía sin abrir en su coche, que su comportamiento errático y el hecho de que no intentara encubrir lo ocurrido demostraban que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que su declaración de demencia era totalmente justa. En 1995, el estado de Kansas aprobó una ley que revocó la defensa tradicional por demencia. La nueva ley establecía que los acusados ya no podían alegar que debido a sus problemas de salud mental eran incapaces de distinguir entre el bien y el mal. En su lugar, seguían siendo legalmente responsables a menos que dichos problemas les impidieran tomar la intención o actuar con premeditación. El equipo de defensa argumentó que sus problemas mentales eran tan graves que demostraban que no hubo premeditación alguna, que todo fue había colapsado, había estallado repentinamente en un momento y que se había cargado a media familia, por no decir a toda. Su abogado dijo que padecía depresión, alucinaciones, trastornos de personalidad, que era un obsesivo compulsivo, narcisista e histriónico. Pero la fiscalía sostuvo que el crimen fue claramente premeditado y que su comportamiento durante el último año demostraba que todo había ido acumulándose hasta llegar a lo que finalmente quería hacer, que era acabar con la vida de su esposa y probablemente con cualquiera que se interpusiera. Su psiquiatra experto declaró que, aunque Craig padecía depresión clínica, aún era capaz de planificar lo que hizo. También señalaron que Craig no acabó con la vida de su hijo Sean, a pesar de que estaba también allí en el mismo sitio, lo que demostraba que pues, no fue una decisión que se le pasara en ese momento por la cabeza, sino que fue una decisión consciente. No se trataba de alguien fuera de control, que hubiera perdido la razón en ese mismo momento. Después de esto llamaron a su testigo estrella, Sean Keiler, que ahora tenía 12 años. Y solo nos podemos imaginar lo difícil que debió de ser para este chaval. Apareció en videoconferencia para contar todo lo que había ocurrido. Las personas que estaban en la sala dijeron que Sean fue muy claro, muy preciso e inquebrantable. Un niño muy maduro para lo que era su edad. Dijo: mi papá entró por la puerta y le disparó a mi mamá. Solo escuché cómo caía al suelo tras el disparo. Alcancé a verla un momento. Creo que se estaba sujetando la pierna. Y bueno, pues algunas personas que estaban en la sala dijeron que las fotos de la escena eran tan horribles que bueno, muchos tuvieron que salirse, otros no mirar, otros se pusieron a llorar y la fiscalía habló de las numerosas acusaciones de abuso y comportamiento controlador, afirmando pues que eso demostraba que la intención de este señor era hacer daño y siempre estuvo presente en su cabeza el hacer daño. Y cuando finalmente perdió el control, pues fue cuando todos se mudaron de casa, cuando se quedó sin trabajo y todo se empezó a agravar. Declaró también Sunny, la novia de Karen, y describió la relación entre Karen y Craig como muy abusiva, diciendo que quería proteger a Karen de él. Y también afirmó que Craig estaba más dispuesto a que ella y Karen iniciaran una relación y que no mostró señales de molestia hasta que tuvo que dejarla marchar. Pero ella reconoció que no tenía pruebas físicas para demostrarlo. Todo se basaba en lo que recordaba y en lo que había escuchado de Karen. El 25 de agosto de 2011, después de solo 2 horas, el jurado llegó a un veredicto unánime. Craig Keiler fue declarado culpable de asesinato capital y sus alegatos de demencia no fueron creídos. Esto significaba que se enfrentaba a la pena de muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Se presentaron muchas declaraciones de impacto de las víctimas. Sean también dio una breve declaración y dijo que no quería que su padre recibiera la pena de muerte porque sería muy duro para sus abuelos y que no quería pues que con esto desapareciera toda su familia. Y después, una semana después, se conoció el resultado de la sentencia. Keiler no mostró ninguna emoción mientras escuchaba su destino. La sentencia de ejecución llegó como retribución por los disparos que causaron la muerte de 4 miembros de su familia. Este tribunal condena al acusado por el delito de asesinato capital a la pena de muerte. James Craig Keiler
optó por no hablar en su propia defensa, se mostró impasible, ni pidió perdón, ni mostró remordimientos, nada. Incluso pidió si podía abandonar la sala para evitar escuchar las declaraciones de impacto de las víctimas, es decir, de los familiares. El juez principal, Philip Fromm, le ordenó permanecer y él lo único que dijo fue que quiso mucho a la abuela, a Karen, a su mujer y a sus hijas, y muchísimo las quería. La que sí habló fue la hermana de Karen, quien dijo que las extrañaré hasta el final de mis días. Habló también de la abuela, de las dos sobrinas, de su hermana, y dijo que seguía reviviendo esa noche aterradora una y otra vez en su mente, como si estuviera viviendo una vieja película, y que cuando llegaba al final intentaba con todas sus fuerzas reescribirlo, pero esa opción pues no existía. También la madre de Karen hizo unas declaraciones leídas por un representante de la oficina del fiscal general y bueno, pues allí os podéis imaginar lo que fue ese juicio. 3 generaciones desaparecidas en un solo día. Los abogados de Kayler dijeron que presentarían una moción para revocar la sentencia de muerte y que a Kayler se le asignaría un abogado para su apelación automática ante la Corte Suprema de Kansas. Y ya os digo que después de escuchar la sentencia, pues este señor se quedó igual que estaba, ni remordimientos, ni ninguna reacción, ni tristeza, ni arrepentimiento, ni nada. El fiscal afirmó que parecía incluso sentirse muy orgulloso de sí mismo y a menudo pues mantenía esa sonrisilla de psicópata y murmuraba comentarios sarcásticos. Al salir de la sala del tribunal para comenzar su condena, le gritó a su madre y a su padre: cuiden a Sean para que no sea criado por un grupo de monstruos. No sé a qué monstruos se refería este señor. Mientras estaba en el corredor de la muerte, Craig comenzó a escribir cartas a varias personas, incluido el fiscal principal. Seguía sin mostrar remordimiento y en cambio decía sentir una especie de alivio por lo ocurrido. Su equipo presentó apelaciones ante la Corte Suprema de Kansas citando numerosas quejas, entre ellas la creencia de que había habido mala conducta por parte del jurado. También afirmaron que su salud mental y su alegato de demencia no habían sido tenidos en cuenta. Pues me alegro. Un juez señaló que Kansas, a diferencia de muchos otros estados, no exonera completamente a un acusado basándose en que su enfermedad le impidiera reconocer su acto criminal como moralmente incorrecto. Pero es que este señor ni reconocía ni no reconocía, es que estaba súper orgulloso de lo que había hecho. Entonces no sé qué espera, que se ponga la ley de su parte, o es que no entiendo. Otro juez añadió que, contrariamente a la postura de Kayler, Kansas sí toma en cuenta la salud mental tanto en el juicio como en la sentencia, pero que simplemente no había adoptado el tipo específico de defensa por demencia que Kayler deseaba, es decir, que su apelación fue rechazada. Con esta decisión, Craig Kayler había agotado sus apelaciones directas, aunque todavía tenía posibles otros recursos. En enero del 23 presentó otra apelación y del momento siguen intentándolo. Por lo que he visto es que se van posponiendo y a día de hoy pues no se sabe nada ni qué va a pasar. Lynn y Sunny comenzaron a organizar carreras en Weatherford en honor a Karen para recaudar fondos para víctimas de violencia doméstica. La comunidad también se reúne con frecuencia para recordar a la familia y a todas las vidas que se perdieron aquella fatídica noche. Según fuentes, Sean estuvo bajo el cuidado del Estado durante un tiempo antes de ir a vivir con su abuela y con su abuelo. Se graduó de la escuela secundaria y ahora trabaja en Kansas. Fue un caso que dejó a una comunidad conmocionada y herida. 3 generaciones arrebatadas en cuestión de minutos. Y para Sean, que no solo perdió a su madre y a sus hermanas y a su bisabuela de la forma más terrible, sino que además fue testigo de todo y luego, en esencia, perdió también a su padre. O sea, para él tuvo que ser devastador. Que haya logrado salir adelante pese a todo es verdaderamente notable y un testimonio de su fortaleza y perseverancia frente a las probabilidades tan adversas. Y esta ha sido la triste historia de la masacre de los Kayler y de cómo los celos terminaron con una familia entera, todo por querer tenerlo todo bajo control, cuando a veces es el control el que nos maneja a nosotros. Una triste historia para un niño que perdió prácticamente a toda su familia. Y una moraleja: no podemos controlarlo todo, y mucho menos a las personas. Si no son para nosotros, adiós, que la vida no se acaba.
Muchas gracias a todos por haber estado ahí una semana más. Comentaros antes de irme que he vuelto a abrir mi Patreon y allí encontraréis episodios exclusivos que no cuelgo por aquí porque muchos os quejáis de que no tenéis acceso. Así que el que esté interesado puede ir a mi Patreon, echarle un vistazo y si quiere colaborar, pues yo encantada. Y además a cambio, pues tendréis contenido exclusivo esta misma semana sin ir más lejos. Como siempre en mis redes sociales, aunque estoy un poco desconectada, la verdad, de Instagram y todo, pero bueno, por ahí me podéis contactar. Os deseo a todos un feliz 2026 y nos escuchamos muy pronto con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso.